Entonces terminamos este primer tema. Estoy ahí preguntando aquí que si los objetivos instruccionales que se habían propuesto pues se cumplieron. Entonces ya sabemos que las bases de datos pues están estrechamente relacionadas con la ingeniería de software, con el desarrollo de software en general y son una herramienta que debo utilizar en algún momento dentro de ese ciclo de vida del desarrollo de software. Hay varios conceptos que vimos aquí, como el de bases de datos, independencia, etcétera. Eso también pues, se hizo en el curso. Las ventajas de trabajar en un ambiente de bases de datos versus archivos tradicionales. También vimos cuál era las dificultades, especialmente de trabajar con archivos tradicionales y cuáles eran las ventajas. Yo diría que por allí deberíamos empezar viendo esas ventajas de la base de datos. Usuarios, los usuarios serían esas personas que tienen acceso a los esquemas externos y entonces pueden ser los programadores, pueden ser analistas, desarrolladores o pueden ser simplemente los usuarios de la aplicación. Objetivos de la base de datos, también lo vimos, funciones y los hitos en la evolución histórica, pues quedó para que ustedes lo leyeran. Bueno, vamos a el siguiente tema. Este tema, pues ya vamos a trabajar con el modelaje de datos y básicamente la herramienta que vamos a trabajar aquí es el modelo entidad-relación. Entonces, los objetivos que tenemos para este tema son describir las principales características de un modelo de datos, explicar la importancia de la modelización conceptual, identificar los componentes básicos del modelo entidad-relación, identificar los principales tipos de cardinalidad, aplicar los conceptos de generalización y especialización, aplicar los conceptos de agregación y descomposición, diseñar un modelo de datos bueno, antes de seguir con eso, los dos anteriores, generalización, especialización y agregación, están ligados con la abstracción y pues son elementos que provienen, digámoslo así, de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver cómo podemos a partir de esos elementos extender lo que tenemos en el modelo entidad-relación. Bueno, diseñar un modelo de datos a partir de la descripción de un problema o de los requerimientos planteados para un problema. Construir un esquema relacional a partir de ese problema también y sus requerimientos y transformar el diagrama entidad-relación en un esquema relacional. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, el diseño conceptual pues corresponde a la creación de un modelo de datos que mejor representa al mundo real del problema. O sea, yo tengo el problema, algún usuario, algún cliente me llama y me dice, vean, tengo este inconveniente, tengo que resolverlo, ayúdeme. Entonces tengo que ir a buscar en ese mundo real del problema cuáles son los datos, cómo se interrelacionan y con ellos construir el modelo de datos que representa ese problema del mundo real. Antes de entrar a hacer cualquier diagrama o cualquier representación de ese modelo, pues yo tengo que buscar elementos dentro de la empresa que me ayuden a contestar muchas de las preguntas. Entonces, el análisis del problema incluye el estudio del plan estratégico o el estudio del modelo de negocios. ¿Ya? Entonces, ese modelo de negocio me puede ayudar a mí a resolver prioridades. El plan estratégico también, y me puede decir qué es lo que yo necesito definir dentro de ese modelo de datos. El diseño conceptual, pues es independiente del software que se vaya a utilizar en la implementación. ¿Ya? Yo puedo trabajar mi diseño conceptual gráficamente sin necesidad de saber qué tipo de base de datos voy a utilizar. ¿Ya? Y entonces eso hace que ese diseño conceptual sea muy útil, porque en caso de que se suspenda el desarrollo de ese producto, entonces el modelo queda allí
y puede servir como base para, para un desarrollo posterior en alguna otra herramienta diferente a la que pensó inicialmente. El, se debe buscar la cooperación de los usuarios. Aquí en el modelo conceptual, en el diseño conceptual, es muy importante que los usuarios opinen sobre el producto. Entonces, ¿por qué? Porque eso mejora la calidad del esquema conceptual, o sea, del modelo de datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ellos me están corrigiendo, entonces ese modelo de datos va a estar mucho más cercano a el mundo real del problema. Va a representarlo de una manera más fiel. Eleva la probabilidad de éxito del proyecto, empezando porque si yo coloco a los usuarios como colaboradores, básicamente, como personas que me están ayudando, apoyando con ese diseño de la base de datos, entonces esas personas van a estar más propensas a aceptar ese sistema que se está desarrollando. Y además de eso, pues en la medida en que haya menos errores, pues los costos se van a reducir porque no tengo que volver a repetir trabajo. Bueno, entramos entonces a lo que es el modelo entidad-relación. Es una manera, una herramienta elaborada por Peter Chen, investigador también del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el año de 1976. Con esta herramienta pues estuvo enfocada hacia el manejo, de bases de datos de tipo en red, de tipo red. Entonces las soluciones que se plantearon básicamente estaban orientadas hacia el tipo red. Perdón, yo voy a mirar aquí en el chat que este modelo de datos pues representa la base de datos mediante entidades y asociaciones, o entre entidades y las asociaciones que se llaman relaciones. ¿Ya? Este modelo entidad-relación, pues a pesar de que tiene bastante tiempo, tiene más de 50 años, todavía se sigue utilizando y es muy útil y muy práctico. ¿Ya? Describe una base de datos de una manera sencilla y muy entendible. El modelo de entidad-relación pues, ofrece una estructura gráfica de la base de datos. Ya hablamos de que representa la base de datos, pero aquí enfatizamos en que es una estructura gráfica. ¿Cómo se representa? Ya dijimos con entidades y relaciones. Las entidades se representan con rectángulos y las relaciones con líneas que se hacen entre los rectángulos y en la mitad de esa línea un rombo. Entonces, pues no hay muchos iconos con los cuales yo pueda modelar un problema y entonces eso hace que esta herramienta sea muy práctica, muy fácil de utilizar. Se realiza a partir de requerimientos de datos que debe cumplir pues, la base de datos, el problema. ¿Ya? Y debo tener una comprensión clara de las entidades que participan de este modelo. El primer concepto entonces tiene que ver con entidad. La entidad es un objeto del mundo real que puede ser distinguido claramente y es importante para el sistema de información de la organización. Entonces, si nosotros miramos la definición de entidad dentro de, definida por Peter Chen en su documento, pues decimos que la entidad está compuesta por ocurrencias de entidad. Cuando hablamos de ocurrencias de entidad, pues estamos diciendo son objetos. ¿Ya? Entonces, la entidad es una colección de objetos. ¿Ya? Entonces, eso es una entidad. Puede representar un hecho real o una regla. Por ejemplo, un curso, el deporte, la comisión, un empleado, inventario, ¿sí? O sea, esos son hechos reales que yo puedo, que yo puedo necesitar representar y para ello pues puedo recurrir a la entidad. Aquí en el modelo entidad-relación, dentro de la entidad hay dos conceptos.
Uno es el de entidad tipo y el otro es el de entidad simplemente. Cuando hablamos de entidad tipo, estamos hablando de la clase. Entonces, el cliente, el estudiante, el curso, o la colección de clientes, la colección de estudiantes, la colección de cursos, la colección de todos los registros de los clientes, de todos los registros de los estudiantes, de toda la colección de los registros de cursos, se denominan en términos conceptuales entidad tipo. ¿Ya? Esta definición es dentro de el modelo entidad-relación de Peter Chem. Y el de entidad, entonces, sería la instancia u ocurrencia de la entidad tipo. Entonces, aquí estamos hablando de los objetos que componen una entidad tipo, ¿ya? O que componen una clase. ¿Ya? Entonces, tenemos como ejemplo Joaquín Ruiz, que tiene una cédula 16, 116, 388 y un salario de 1.250.000 pesos. Entonces, claramente se ve que Joaquín Ruiz es un objeto de la entidad cliente, es una instancia u ocurrencia de la entidad cliente. Entonces, en términos generales, nosotros trataremos de hablar de entidad como, digámoslo así, como un híbrido de los dos elementos, o sea, como la colección de objetos básicamente y como un objeto en particular o como una instancia en particular. Pero entonces trataremos de asociarlo al término entidad. Se representa con un rectángulo, como ya lo había mencionado, ¿ya? Y entonces aquí aparece el rectángulo empleado, ¿ya? El rectángulo del empleado, y aquí en unos óvalos aparecen unos atributos, ¿ya? La cédula, el domicilio, o sea, la dirección de residencia, el nombre, el salario, y esos son los atributos del empleado. Entonces, este empleado es la entidad tipo, mientras que los objetos que hacen parte del empleado, aquí toda la colección de objetos que son empleados, entonces son ocurrencias o instancias de la entidad, de la entidad tipo, en este caso del empleado. Para el departamento también tenemos algo parecido. Tengo código, descripción, ubicación como atributos de esta entidad tipo departamento. En ese caso, departamento es como una especie de clase en el argot de la programación orientada a objetos. Y tengo una colección de objetos, ¿ya? Departamentos, una colección de departamentos que son instancias, ocurrencias de ese departamento, ¿ya? De esa clase, que es la clase de departamento. En nuestro tema que estamos viendo hoy, entonces, empleado no será una clase, departamento no es una clase, es una entidad tipo. Y en términos generales, tanto la representación de la clase como la colección de los objetos que están dentro de la clase, entonces constituyen la entidad, y vamos a llamarla entidad. El otro concepto, entonces, es la relación. Ya dijimos que habían dos conceptos básicamente en el modelo entidad-relación, la entidad y la relación, no había más, ¿ya? Entonces, la relación es la asociación que se da entre ocurrencias de diferentes entidades. Ejemplo, yo tengo el estudiante y tengo el plan de estudio. Entonces, un estudiante estará asociado con un plan de estudios y un plan de estudios tendrá asociados varios estudiantes. ¿Ya? El plan 2711 tiene varios estudiantes matriculados, pero Pepito Pérez, que está en el 2711, está asociado a un solo plan de estudios. Puede tener atributos propios la relación. ¿Ya? El caso donde hay atributos propios es cuando hay relaciones muchos a muchos. Entonces, de una vez vamos a tener eso claro. Las relaciones muchos a muchos tienen datos y tienen atributos propios. Esos atributos propios, llamémoslo así, pueden ser, llamémoslo así, como de dos tipos. Uno son los que obligatoriamente caen ahí. Cuando son muchos a muchos, entonces la llave primaria de una entidad y la llave primaria de la otra entidad caen en la relación. Cuando pero también puedo tener atributos que podríamos llamar propios. Por ejemplo, aquí tenemos curso,
y estudiante. Un estudiante matricula varios cursos y un curso es matriculado por varios estudiantes. Esta es una relación muchos a muchos. Pero entonces la matrícula, pues además de tener la llave del curso o el código del curso y el código del estudiante, podría tener el semestre, la nota. ¿Sí? Entonces son atributos propios de matrícula. ¿Ya? Entonces ya habíamos hablado de que las relaciones muchos a muchos o algunas relaciones tienen datos. No son relaciones lógicas todas las veces. ¿Ya? Entonces la matrícula tengo que representarla como un archivo físico que me une al curso con el estudiante. Entonces, igual que en el caso de las entidades, las relaciones pueden tener relación tipo y relación. La relación tipo es como la colección, ¿sí?, de todas las instancias, ocurrencias de relación, o sea, todas las asociaciones que se dan entre curso y estudiantes están en matrícula. Entonces, si en la matrícula hay 100.000 registros, si la matrícula está compuesta por 100.000 ocurrencias o 100.000 instancias de esa relación, ¿ya? De la relación tipo matrícula. Gráficamente se representa con líneas, ya lo hemos mencionado, y en el medio va un rombo. Dentro del rombo, pues yo puedo colocar una palabra que me facilite la lectura de la relación. Entonces, en el ejemplo, un curso tiene matriculados varios estudiantes. Un estudiante tiene matriculados varios cursos. Ya, entonces, esta es una relación muchos a muchos. Vamos poco a poco, iremos definiendo o viendo cómo caracterizar ese uno, muchos, etcétera. Y otras características que podemos incluir al momento de definir un diagrama de entidad-relación. El atributo. Entonces, las entidades y las relaciones pues tienen propiedades. Esas propiedades se pueden describir como parejas atributos, o sea, descripción y valor. ¿Ya? Entonces, nombre y el valor Pedro Pérez. El atributo puede ser peso y el valor 58. Nombre curso es un atributo de la entidad tipo curso. Bases de datos 1 es un valor de ese atributo nombre curso. Los atributos definen las propiedades de una entidad basados en un dominio. Eso significa que todos los atributos tienen un dominio. Todos los atributos tienen un dominio. Por ejemplo, la edad. Entonces, si yo estoy trabajando la edad como un entero, entonces la edad, el dominio de la edad será el conjunto de números enteros. Ah, yo lo puedo acotar, sí, entre 1 y 110 o 120. ¿Listo? Entonces, esa es la edad máxima que puede tener alguien. ¿Sí? Los planes de estudio. Entonces, pues tengo que ahí caben 4 caracteres. Entonces, el número mínimo será con 4 caracteres, puede ser el 1000, ¿ya? Y el máximo será 999, 9999. Son los posibles valores que puede tomar un atributo. Y esos posibles valores son el dominio, constituyen el dominio. ¿Qué pasa si todos los valores de un atributo son diferentes? ¿Alguien puede contestar? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Ahí está escrita. ¿Qué sucede si todos los valores de un atributo son diferentes? Por ejemplo, el código del estudiante. Entonces, todos los códigos de estudiante son diferentes. ¿Qué pasa con ese tipo de atributo? ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer con él o para qué podría servir? Utilizarlo como un identificador. Exactamente. Es una llave principal o identificador. Está muy bien. Bueno, los atributos pues pueden ser simples o compuestos o agrupados. ¿Ya? Un atributo simple pues solamente puede contener un valor y es lo que hemos estado tratando de manejar en este modelo de entidad-relación. Un atributo solamente puede tener un valor. ¿Ya? Entonces son parejas, atributo y un valor.
¿ya? Pero en general, diría yo, puedo tener atributos agrupados. Por ejemplo, una dirección. Entonces, la dirección tiene la calle o la carrera o tiene el número, tiene el número de la calle o de la carrera, el número de la placa, el barrio, el teléfono. Bueno, yo puedo tener ahí un montón de atributos o subatributos que hacen parte constitutiva de la dirección. Pero ese tipo de atributos no los puede utilizar dentro del modelo entidad-relación, y menos dentro del modelo relacional. ¿Ya? Entonces, cada uno tendría que ser un atributo diferente. ¿Ya? Entonces, la dirección, por eso la dirección a veces, bueno, a veces no, casi siempre es mejor colocarla en forma de una cadena de caracteres. Todo ahí enlazado en una cadena y entonces pues el dominio de una cadena de caracteres pues sería el conjunto de todos los caracteres más el conjunto de los números más un conjunto de caracteres especiales como son el símbolo número, el guión y no sé, algún otro que de pronto podamos incluir allí. Entonces, bueno, otro concepto que es importante y que de alguna manera lo hemos mencionado previamente es la cardinalidad. Una cardinalidad se refiere al número máximo de ocurrencias de una entidad tipo que pueden asociarse con una instancia simple de otra entidad tipo. Entonces yo mencioné el ejemplo, un estudiante puede cursar un plan de estudios. Un plan de estudios puede ser cursado por varios estudiantes. Entonces ahí hay una relación que es uno a muchos. Entonces yo tengo que identificar dónde queda el uno y dónde queda el muchos, ¿ya? Para poder hacer el diagrama de una manera correcta. Entonces, tengo dentro de este concepto de cardinalidad, yo tengo dos conceptos también, cardinalidad máxima y cardinalidad mínima. Entonces, cuando yo manejo la relación uno a uno, por ejemplo, ¿ya? La cardinalidad máxima en 1 a 1 es 1. En cada lado yo puedo asociar máximo una entidad tipo. Una entidad, perdón. Una entidad. Cuando yo tengo una relación 1 a muchos, ahí tengo 1 a n o n a 1, eso es lo mismo. Entonces yo puedo tener asociada a una entidad, puedo asociar varias entidades de otra relación, ¿ya? O de otra entidad, perdón, de otra entidad tipo. ¿Ya? Y cuando es muchos a muchos, también tengo muchos como el valor máximo. ¿Ya? Entonces, un estudiante puede estar inscrito en varias materias, en muchas materias, y en una materia puede tener inscritos muchos estudiantes. También tengo la mínima, y entonces yo tendría 0 o 1, eso sería lo mínimo, ¿ya? 0 o 1. Y en cualquier caso, ya sea 1 a muchos, 1 a 1 o muchos a muchos, lo mínimo es 0, lo máximo es 1. Bueno, el 1 sería el máximo cuando es 1 a 1. Pero, perdón, en la mínima es 0 o es 1. ¿Ya? Cuando es 0 significa que posiblemente no es obligatorio que haya una relación, o sea, que haya datos en esa relación. Pero cuando es 1 significa que es obligatorio que haya al menos un registro en esa relación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una relación 1 a 1. Un empleado trabaja en un departamento. Entonces observen que ya empieza a aparecer la flecha. En el ejemplo anterior tenía una línea y con la línea yo leí un estudiante cursa varias materias. Una materia es cursada por varios estudiantes. ¿Ya? Entonces la lectura tiene que hacerse a los dos lados del rombo. ¿Ya? La lectura de la relación. Entonces en este ejemplo tengo por un lado en un departamento trabaja un empleado y por el otro lado un empleado trabaja en un departamento. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar esa cardinalidad? Entonces me ubico en una entidad, en una de las entidades. Entonces, yo organizo un poquito aquí esto. Listo, entonces me ubico en empleado. ¿Sí? Me paro ahí en empleado y tomo una entidad, o sea, tomo un registro.
y miro con cuántos registros se puede asociar de la otra entidad. O sea, con cuántos registros de departamento se puede asociar. En este ejemplo, pues sabemos que es 1 a 1. Entonces aquí lo que estoy diciendo es un empleado puede trabajar máximo en un departamento. Y luego me ubico al otro lado. Voy a departamento, tomo un departamento cualquiera y miro con cuánto se puede asociar de empleado. En un departamento trabaja y entonces la representación la hago al lado contrario del rombo, ¿ya? Por ejemplo, la última lectura que hice, si ustedes observan, la coloqué al lado izquierdo de trabaja en, o sea, al otro lado del rombo. Mientras que en el primer caso, dije, me ubico en empleado, tomo un empleado cualquiera y miro con cuántos departamentos se puede asociar, o sea, en cuántos departamentos puede trabajar un empleado. Y entonces leo, un empleado trabaja en un departamento. Entonces, esa representación gráfica, que sería la flechita que aparece ahí al lado derecho, y tiene su mensaje, un empleado trabaja en un departamento. ¿Sí? Entonces, lo debo hacer de esa manera. Bueno, aquí tengo también otras. ¿Ya? Entonces, tengo A usa varios C y C usa un A. Y lo mismo está al otro lado. C tiene varios A y un A tiene un C. Entonces esta será uno a muchos y uno a muchos también. ¿Preguntas? Bueno, ya me estoy pasando de la hora. Regálenme un par de minuticos, aunque sea para terminar esta que ya está presentada aquí. Bueno, una relación pues también puede tener atributos, ya lo mencioné en algún ejemplo con materias y estudiantes. Y aquí es lo mismo, un cliente compra varios productos, un producto es comprado por varios clientes y esa compra pues tiene un atributo propio que sería la fecha de esa compra. Pero además de la fecha de la compra tiene la llave del cliente y la llave del producto. Compra tendría básicamente 3 atributos, la llave del cliente, la llave del producto y la fecha. ¿Cómo se representan ese tipo de relaciones? Con un rectángulo que tiene línea doble. Bueno, el rolo papel, pues es colocarle en una línea, en una de las líneas, una palabra. Entonces, por ejemplo, y eso se utiliza cuando necesito hacer alguna aclaración en una relación. Entonces, aquí en este ejemplo, tengo empleado con empleado. El empleado es jefe de empleado y empleado es jefe de empleado. O sea, por cualquier lado que lo lea, la lectura sigue siendo igual. Sí, pero entonces ahí lo que yo estoy tratando de asociar es el jefe con el empleado. Entonces yo podría decir, bueno, por este lado voy a considerar los subordinados, o sea, los empleados normales y corrientes, y por el otro lado los empleados que son jefes. Entonces empiezo la lectura. Un empleado subordinado tendrá como jefe a un empleado que es jefe, uno solo. ¿Sí? O sea, eso es como decir, un empleado tiene máximo un jefe. Y por el otro lado, un empleado que es jefe será jefe de varios empleados subordinados. ¿Ya? Entonces, el papel o ocurrencia que sería esa palabra que se coloca alrededor de una relación o cerca de una relación que sirve para aclararla, entonces es el papel o rol de esa relación. Bueno, y finalmente el grado es el número de entidades que relaciona, pero o sea, aquí es muy fácil, si son 2 es binaria, si es una es unaria, si son 3 ternaria. El grado ideal sería 2, o sea, las entidades, las relaciones preferibles para trabajar serían las binarias, o sea, donde hay 2 relaciones. Estas son las más simples y al final también yo puedo hacer una conversión de cualquier relación de ternaria o más a binarias. Bueno, yo creo que es suficiente. Voy a dejarles por aquí. Nos vemos el martes
No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, por favor. Voy a parar la grabación.